Usted ha escuchado, no sé si escuchó al ex viceministro Martín Vegas, ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, decir que en realidad esto de las evaluaciones ya no es discusión y que que esta ley es improcedente, digamos, esta ley que declaró la reposición de estos 14.000 maestros. Sí, a ver, en primer lugar, el proyecto de ley 2312 aprobado por el Congreso de la República tiene un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro? El objetivo es restablecer los derechos de los maestros que tenían título pedagógico y es más, tienen otros títulos profesionales. Estos maestros hemos estado trabajando por 25 y otros 30 años, que en el transcurso de esos años justamente hemos obtenido esos títulos que le he mencionado. Resulta que en esos 10 o 15 años el Ministerio de Educación no reguló el nivel de los maestros interinos que ya tenían el título pedagógico y tenían otro título más profesional con el cual ingresaron al Magisterio Nacional, a través de concursos públicos, muchos de ellos, y otros también a través de concursos sectoriales. Entonces, estos profesores sí tienen mérito. No han sido regulados hasta el año 2012 por el Ministerio de Educación, pudiendo hacerlo. Los profesores lo solicitaron, pero el Ministerio de Educación cerró la puerta y dijo que no procedía, y por lo tanto, cuando viene la ley de reforma magisterial, nos encuentra como profesores intitulados. Es decir, que aquí hubo una equivocación. O sea, ustedes, para entendernos, profesor Chide, ustedes aparecían como no titulados que por un problema de burocrático, no porque no tuvieran títulos, sino no les habían registrado los títulos en sus expedientes. Así es. Sí estaban acreditados, estaban registrados, estaban incluso en el escalafón de cada UGEL y el ministerio. Pero, ¿qué sucede? No nos regularon el nivel magisterial, es decir, a todo profesor que estuvo en la ley de profesorado le daban el primer o el segundo nivel de acuerdo a sus años de servicio. A nosotros nos correspondía, por tener más de 14 años de servicios, nos correspondía el tercer nivel magisterial, ¿ya? Y eso no nos dio el Ministerio de Educación. Y cuando vino la nueva ley de la reforma, nos debieron dar la segunda escala magisterial, porque así lo dice la ley. Profesor que está en el tercer nivel, se le debe dar la segunda escala magisterial. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos nos metieron a nosotros en el grupo de los profesores que no tenían el título. Los profesores que no tenían el título, señor Lucas, ya fueron sometidos a un despido el año 2014. Esos profesores, de acuerdo a la ley, fueron retirados sin evaluación, simplemente porque no tuvieron el título y los retiraron. En cambio, a los profesores que ya obtenían el título, ya nos seguían considerando como profesores sin título y nos involucraron en una evaluación que para nosotros no existía jurídicamente y administrativamente. ¿Por qué? Le voy a decir aquí. La evaluación que tomó el Ministerio de Educación fue una evaluación excepcional. No fue una evaluación de desempeño, tampoco fue una evaluación de ascenso, tampoco fue una evaluación de cargo jerárquico o una evaluación de ingreso, que eso sí está consentido en la ley de la reforma magisterial a los profesores que están involucrados en la ley de la reforma magisterial. A nosotros nos debieron justamente, simplemente, restablecer nuestro derecho. En ese año del 2012 nos debieron dar el tercer nivel y la segunda escala magisterial, pero no nos dieron. Y como le decía... Claro, pero ¿qué ocurrió? Que a partir de eso ustedes no fueron a las evaluaciones, no se presentaron. No, eso no es cierto, eso no es cierto. La evaluación excepcional, de acuerdo a la Corte Suprema y al Poder Judicial, cuyas sentencias de reposición laboral han demostrado que esas evaluaciones son nulas. ¿Por qué? Porque no están en la ley de la reforma magisterial ni en su reglamento. Quien aplicó esa resolución de Secretaría General, la 278, fue una norma de inferior jerarquía.
y que en el Poder Judicial y en la Corte Suprema la han considerado como una norma que no está por encima de la ley y que no puede causar efectos como el despido a los profesores que se presentaron a la evaluación o no se presentaron a la evaluación. En tal sentido que, hasta este momento, los derechos de los profesores han sido vulnerados, en el sentido de que esa evaluación no nos correspondía, en primer lugar. No nos correspondía. ¿Qué nos correspondía? Simplemente el artículo 11 y 64 de la ley 24029. ¿Qué quería decir? Que el profesor que tenía título simplemente se le daba su nivel magisterial y su escala y pasaba justamente a conformar la ley de la reforma magisterial. Eso era todo. Sin evaluación. ¿Pero qué hizo el ministro? Claro, sin evaluación. ¿Por qué? Porque la ley decía, 24029, el profesor que tiene título pedagógico simplemente pasa automáticamente a su nivel magisterial. ¿Ya? Ahora, nosotros los profesores hemos ingresado al magisterio por concursos públicos nacionales. No como se dice que se ha ingresado justamente con otro sistema. Cuando hablan de los profesores interinos, confunden, porque el año 84, el año 87, el año posiblemente 90... ahí pues posiblemente han ingresado profesores que no tenían estudios o mucho más antes, pero esos profesores... Pero hay un asunto, profesor Chire, que es el que se pretende poner en el centro de la discusión, es decir, la necesidad de hacer una evaluación de si las personas que están ejerciendo el magisterio están calificadas para hacerlo, no desde el punto de vista solamente del desempeño en el aula, sino de la calificación desde el punto de vista de su formación, es decir, su preparación profesional para transmitir conocimiento a los alumnos. Claro. Entonces, eso también es importante, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros estamos de acuerdo con la evaluación, pero respetando las reglas. Como le decía, nosotros hemos ingresado por concurso público nacional al magisterio. ¿Y qué se debería hacer con nosotros cuando tuvimos el título profesional pedagógico? Simplemente ingresar a la ley 24029. Ahora, sin evaluación. ¿Qué sucede con la evaluación de la reforma magisterial? ¿Qué sucede? Que esta evaluación no ha sido considerada legal. Ahora, una vez que a nosotros nos restablezcan el derecho que nos asiste por ser profesores que hemos ingresado y con todas esas características, una vez ingresado a la ley de la reforma magisterial, entonces sí nos pueden someter con todas las reglas de la evaluación de la ley de la reforma magisterial. Ahí nos pueden evaluar el desempeño, que es cada 5 años y con rúbricas, como lo han hecho con los profesores de inicial. Una cosa muy puntual, profesor. ¿Usted pasó la evaluación de la que tanto habla o no? ¿Llegó a darla yo ingresé, o se estuvo? Yo ingresé por concurso público nacional. No. Estamos hablando de esta de la carrera pública magisterial del 2014. ¿Pasó usted qué examen o no? Yo me presenté al examen y justamente fui, como se dice, no alcanzó, no, o sea, lo jalaron. Lo jalaron. No alcancé el puntaje. Lo jalaron, dígalo así, porque es la verdad, o sea, lo jalaron. No, cuando decimos nosotros somos alumnos... No, lo jalaron, señor, no pasó. Bueno, y prácticamente eso no es ningún delito, ¿no? No, eso claro que no es un delito, pero es una... Bueno, no le permite a usted ingresar al sistema, pues, o sea, no. Bueno, es una evaluación, obviamente usted la tiene que pasar para poder acceder al siguiente nivel. Si no la pasa, simplemente no está capacitado. No, mire usted, a los profesores que pasaron a la ley de la reforma magisterial. ¿Cuánto sacó de nota? A los profesores que... No, pues, ¿cuánto saqué de nota? Sí. 14 puntos. ¿Y cuánto necesitaba para 14 pasar? 14 puntos. Sí, así es, 15. No, 15. O sea, se quedó por poquito. Así es, así es. Y esto es importante. Ahora, en todo caso. Yo le quiero preguntar una cosa, porque justamente estábamos hablando de este tema, ¿no? Son 14.000 los que tienen que ser repuestos, 10.000... No. ¿No? ¿Cuántos son? Deben ser más o menos una cantidad menor, o sea, hablamos de 8.000, posiblemente 9.000, ya, porque justamente ellos son los que sí tienen el título, mientras que los que no tuvieron el título ya fueron retirados el año 2014. Ahora,
Mire, le voy a decir lo siguiente. Los profesores que han ingresado a la ley de la reforma magisterial lo han hecho automáticamente. Los de la ley 24/29 y los de la ley 29/062. Automáticamente, ¿por qué? Porque simplemente tenían la diferencia de que ellos tenían el nivel magisterial. En cambio, los profesores interinos con título pedagógico y con todos los derechos que tenían, los prácticamente desprotegieron o los discriminaron, los dejaron ahí, esperando, como se dice.